El municipio de Tollos es un municipio muy rico en representaciones de arte rupestre. El Barranc del Malafí es un barranco que, partiendo de Tollos, va a hacer un recorrido de los más hermosos y bonitos que tenemos en la provincia de Alicante. La arquitectura rural en la comarca del Comtat, y en este caso en el municipio de Tollos, es muy importante. Tollos es un pequeño municipio, de hecho es el más pequeño de la provincia de Alicante, está ubicado en la comarca del Comtat y concretamente en el Vall de Seta. Como podéis ver, está rodeado de grandes maravillas como son las montañas de Serrella, el Faro, y detrás de nosotros tenemos la Solana. Tenemos ahora mismo, creo que son 40-42 habitantes, y es un encanto poder pasear por sus calles y gozar de la tranquilidad que tenemos en estos valles. En Tollos, a nivel cultural, pues tenemos lo que es el pueblo en sí, tenemos la iglesia que podéis ver detrás de mí, podemos visitar las masías de Capaimona, podemos visitar el Barranc de Malafí. Incluso entre estos dos sitios tenemos unas pequeñas pinturas rupestres. Nos encontramos en estos momentos en la masía de Capaimona. Es una zona que pertenece al término municipal de Tollos, en la comarca del Comtat. Una masía construida a principios del siglo XVII, aproximadamente, vamos a decir eso, siglo XVII, después de la expulsión de los moriscos, y se construye justo en una hondonada donde se situaba el antiguo poblado musulmán de Capaimona. Este poblado musulmán quedó completamente destruido, abandonado, y del cual quedan todavía unos restos que son visitables y se puede apreciar perfectamente lo que era la arquitectura construida en tapial de mampostería del siglo XII más o menos, aproximadamente. Y la masía es la típica masía de montaña en la comarca nuestra. Es una masía que tiene un cuerpo principal con planta baja dedicada, vamos a decir, como vivienda, el hogar, estaba también la sala donde era el comedor, y luego estaba la típica planta primera que se dedicaba a dormitorios, y luego tenemos una segunda planta que eran los típicos que decimos aquí, el terrat, que se dedicaba pues para almacenar la paja, almacenar también las cosechas y demás. Esta masía de Capaimona, como hemos dicho, que estaba prácticamente dedicada a la economía de la uva y el vino, tuvo posteriormente toda la zona en concreto la aparición de una nueva masía en el siglo XIX. Esta masía, que está a escasos metros de la más antigua, a unos 50 metros, nos demuestra también por su estructura y por sus elementos que contiene, de que aparte de la producción de uva a la que estaba dedicada esta primera, hubo una plantación dedicada, una serie de bancales que se empezaron a construir en el siglo XVIII para plantaciones de olivos. Ciertos elementos que contiene todavía en su interior, tenemos en cuenta de que estamos hablando de unas masías que están completamente derruidas, por lo tanto los elementos están muy enmascarados por la maleza y por los derrumbes, pero se aprecia perfectamente de que tenía unos elementos para la producción del vino importantes. Por lo tanto, estaríamos hablando de que la producción y la economía agrícola de esta zona, de la zona de los masos, que son dos ya, los masos de Capaimona, pues estaba relacionado exclusivamente con el aceite y con el vino. Eso no quiere decir que, como lo demuestran también otros elementos, de que ciertos terrenos de esta
folla, esta hondonada de capa y mona, estaban dedicados también al cultivo de las legumbres, como podrían ser los garbanzos y las lentejas. Eso también está documentado que era así. Por lo tanto, estamos hablando de unas masías que seguramente vivirían en cada masía, si no una, dos familias. Siempre estas masías, los padres eran los primeros que se ponían a vivir, tenían sus hijos y luego los hijos se casaban y se quedaban a vivir con los padres. Por lo tanto, estamos hablando de una serie de familias muy amplias, de padres, hijos y nietos, no solo en una masía, en la principal, sino también en la que se construyó posteriormente. La arquitectura rural en la comarca del Comtat, y en este caso en el municipio de Tollos, es muy importante. No solo es de gran importancia lo que son las masías de capa y mona aquí en Tollos, sino también tiene gran relevancia lo que son los corrales de ganado. Estos corrales de ganado se encuentran esparcidos por todo el término municipal de Tollos y representa una arquitectura rural muy básica, pero suficiente y necesaria para aquellos tiempos en que la ganadería por estas tierras montañosas del Comtat pues era imprescindible para la economía de los habitantes de esta población. Estos corrales que vemos aquí en Tollos, y en este precisamente el del Corral Nou, es uno de los últimos que se construyó en el término municipal de Tollos, pero refleja perfectamente las características arquitectónicas que tenían estos corrales. Una parte cubierta y una parte que era el patio corral, al descubierto, con un aljibe que recogía el agua del tejado y una agua que era utilizada para el ganado, también podría ser utilizada por las personas, pero principalmente para dar beber al ganado. Esta economía ganadera de Tollos y de la comarca, en definitiva del Comtat, era una economía esencial para poder subsistir, porque estamos hablando en unos años que la economía de estas poblaciones pequeñas era prácticamente una economía de subsistencia. El término municipal de Tollos conserva un patrimonio importante, sobre todo también en lo que es el arte rupestre. Este arte rupestre, localizado en el término de Tollos por el Centre d'Estudis Contestants, una entidad ecocentaina de la cual yo formo parte, descubrió aproximadamente media docena de abrigos, como el que vemos aquí a nuestras espaldas, situado en la Sierra de Alfaro. La provincia de Alicante es una de las zonas más ricas para estudiar y para analizar lo que es el arte rupestre prehistórico. Tenemos varios tipos de arte, además tenemos la suerte de que tenemos artes vinculados con las sociedades cazadoras-recolectoras, es decir, sociedades de hace unos 30.000 años, ¿no? que practicaban un modo de vida cazador-recolector, que todavía no estaban asentados en el territorio, sino que vivían en cuevas, en asentamientos al aire libre, pero de forma nómada. Y luego tenemos unos artes vinculados a sociedades ya neolíticas, que ya producían alimentos, tenían sus cabañas ganaderas, tenían sus campos de cultivo y que llevaron a cabo la mayor parte del arte que encontramos en este territorio. Dentro de lo que es el arte paleolítico, se caracteriza por estar en cuevas, normalmente, por estar en cuevas profundas y por tener sobre todo representaciones de animales. En cambio, cuando nos vamos a los artes de las sociedades ya productoras de alimentos, de esas sociedades neolíticas, lo que vamos a encontrar es una importancia de la figura humana en la representación. Tenemos varios estilos dentro de lo que son los artes rupestres neolíticos. Hay uno que es muy característico de la zona de la montaña de Alicante, que es el arte macroesquemático, que solo está aquí y en el sur de la provincia de Valencia. Y que, bueno, el yacimiento más emblemático es el Pla de Petracos, ¿no? Con grandes orantes, ¿no? Figuras humanas que alzan los brazos hacia el cielo, representaciones que creemos que son elementos vegetales, o sea, que estarían representando lo que son sus alimentos, ¿no? La vegetación, la fertilidad de las tierras, y también representaciones de lo que podrían ser los animales y la comunidad, el grupo, los grupos humanos. Precisamente este arte macroesquemático, del que hay muy poquitos yacimientos, lo podemos encontrar en uno de los abrigos que tenemos en el municipio de Tollos.
El municipio de Tollos es un municipio muy rico en representaciones de arte rupestre. Además, es muy interesante porque presenta varios tipos, ¿no?, de este tipo de manifestaciones. Por un lado, tenemos la suerte de encontrar uno de los pocos yacimientos que hay de arte macroesquemático. Está justo además en el Barranc de Malafí, que es, bueno, en un barranco subsidiario del Barranc de Malafí, que es justo el camino que nos llevaría al yacimiento más importante de arte macroesquemático, que es el Pla de Petracos, con lo cual, bueno, pues es una suerte que este municipio cuente con ese tipo de representaciones. Luego también tiene representaciones pintadas de arte esquemático, que es este otro arte que perdura durante mucho más tiempo, pues no sabemos exactamente, porque claro, no en todos los lugares vemos representaciones que sean características de un momento concreto. Entonces, bueno, sí, sabemos que pues, desde el 5500 hasta aproximadamente el tercer milenio se podrían haber estado haciendo ese tipo de representaciones. También Tollos cuenta con algunos yacimientos con grabados rupestres. El tema de los grabados es un tema un poquito más complejo, porque muchas veces no sabemos a qué cronología corresponde, no sabemos adscribirlos a un periodo concreto. Hay que tener en cuenta que a veces son simplemente pequeñas cazoletas en afloramientos rocosos, ¿no?, o canalillos. Sí que sabemos que algunos de estos tipos de representaciones los encontramos en algunos poblados de la Edad del Bronce. Pero claro, luego son elementos que se han repetido a lo largo de la historia, o sea que algunos de ellos también podrían ser históricos. En cualquier caso, bueno, pues denotan la riqueza patrimonial que tiene este municipio desde este punto de vista, ¿no? Este tipo de manifestaciones, este tipo de registro arqueológico es muy sensible a cualquier actividad que se pueda hacer sobre los propios yacimientos o sobre el entorno. Por lo tanto, para su conservación, bueno, pues es necesario hacer proyectos, en ocasiones desgraciadamente de vallados, porque todavía, por desgracia, sigue habiendo gente que comete vandalismo sobre las pinturas y sobre los grabados. Pero más importante que todo esto son las labores de concienciación, de llegar a la población y de hacerles entender que es un patrimonio de todos, que es un patrimonio que debemos conservar para las generaciones futuras y que todos somos un poco responsables, todos podemos ser salvaguardas de este patrimonio, ¿no? La gente de los propios municipios, bueno, pues puede poner el interés en que nadie vaya a hacer agresiones sobre esos yacimientos que son una riqueza suya y de toda la humanidad, como ya declaró precisamente la UNESCO. Capaibona, pues es un lugar habitado desde hace ya muchísimo tiempo. De hecho, ya se habla que en el siglo XII ya aquí se inicia lo que es la construcción de una mezquita, que ahora visitaremos el lugar, está aquí al lado de nosotros, una mezquita de tipo mudéjar. Los mudéjares eran aquellos islámicos que estando en zona cristiana pues permanecían, muchos eran grandes constructores y bueno, pues aquí desarrollaron estas edificaciones, pues una de ellas, la otra observamos que es un añadido sobre tapias más antiguas de origen antiquísimo, evidentemente, y bueno, pues aquí sabemos que hubo, sobre el año 1602, está documentado que hubo incluso 13 familias moriscas que vivían aquí en este lugar y vivían principalmente pues de una economía de subsistencia, basada principalmente en lo que era la ganadería y lo que era la agricultura. También queremos decir que hay que entender que cuando llamamos moriscos no estamos hablando de los moros, lamentablemente la gente confunde ambos términos. El moro es el que es el habitante del norte, generalmente de Marruecos, Argelia y un poco de Túnez, pero el morisco era el habitante o autóctono, normalmente de aquí, el habitante de origen ibérico, de origen romano, que había sido islamizado en la creencia, en la fe del Islam, pero en el fondo era un personaje autóctono. Muchos eran grandes constructores y bueno, pues aquí desarrollaron estas edificaciones, pues una de ellas, la otra observamos que es un añadido sobre tapias más antiguas de origen antiquísimo, evidentemente, y bueno, pues aquí sabemos que hubo, sobre el año 1602, está documentado que hubo incluso 13 familias moriscas
que vivían aquí en este lugar y vivían principalmente pues de una economía de subsistencia. Pues llega el año 1609 y sale el edicto del rey Felipe III que en cuestión de 3 días, solo se les da 3 días, deben de marcharse de sus casas, de sus tierras ancestrales, y el día 22 de septiembre del 1609 se les dice que deben de irse. Se tuvieron que marchar, lamentablemente, porque el edicto inmediatamente se lleva a efecto con soldados, milicias, transporte de soldados que se trajo de los tercios de Nápoles y Sicilia y del condado de Milán, se traen aquí. Se pone en marcha la milicia efectiva, que era una especie de somatén de civiles que en un momento dado se arman, con una especie de Guardia Nacional Americana actual, que en un momento dado te transformas en militar, el que es un civil, y se va haciendo una batida general y se les va organizando para que en dirección a los puertos, aquí los puertos de Denia, los puertos de Javea, por la Vila, por Alicante y algunos lugares más, pues se van habilitando barcos para expulsarlos. Evidentemente, y eso sería muy normal, la mayoría deciden que no, se niegan a ello y se inicia una rebelión que durará escasamente, no llega, vamos a poner 2 meses. En la Vall de Laguar, en Les Peñes del Pop, pues justamente fue el último lugar de rebelión y ya derrotados, pues son expulsados en dirección a Javia, sobre todo Xavia, y allí les esperan los barcos y la mayoría de los de aquí fueron a parar a Orán, no todos. Nos hallamos en otro punto muy cercano a Capaimona, un poquito más abajo, que es el Barran del Malafí. El Barran del Malafí es un barranco que, partiendo de Tollos, va a hacer un recorrido de los más hermosos y bonitos que tenemos en la provincia de Alicante y que va a llegar hasta la zona conocida por todos por Petracos, donde sus aguas se harán afluentes del río Xaló, aunque en aquel lugar se conoce todavía como el río Pop. ¿Qué importancia tiene este barranco? Pues porque es una vía de comunicación antiquísima. No debemos de verlo como un barranco ni una simple senda, sino que debemos de verlo como un punto de comunicación entre diferentes zonas no solo de la provincia de Alicante, sino de mucho más allá, que nos explica luego un hecho histórico como es lo del robatori de Benimassot, y es porque detrás de nosotros, aquí mismo, tenemos el llamado Cantal dels Diners, la Lloma dels Lladres, también les llaman la Lloma dels Caixoners, es decir, donde se repartieron el dinero los bandoleros que asaltaron en el 1874 el pueblo de Benimassot. Que eso es así, que esto fue un camino importantísimo, ya desde la prehistoria nos lo está indicando la cantidad de pinturas rupestres que observamos a lo largo de este barranco. De hecho, en los años 90, el profesor Mauro, que fue el pionero en el estudio del arte levantino, pues justamente localizó múltiples abrigos que en lo alto de las paredes de este barranco pues indicaban la importancia. Debemos de entender que ahí donde hay pinturas rupestres nos encontramos con un camino y en función de la importancia de las pinturas nos encontramos también la importancia de dicho camino. Por eso justamente al finalizar este largo trayecto que tenemos del barranco nos encontramos con el santuario de las pinturas de Petracos, justo en un lugar donde este camino conecta con otro camino que venía desde Castell de Castells y que también era otro camino que venía desde el sur hasta el norte de nuestra provincia. Hay que tener cuidado con el nombre de Malafí porque se ha malinterpretado. Una malafide viene a significar una gran cantidad de. Es una expresión que yo no la había oído nunca, la he encontrado en el diccionario valenciano. Pues lo digo porque la gente suele confundir Malafí con que el mal fin, como que aquí hubo batallas, los moriscos fueron derrotados, aquí no hubo absolutamente ninguna batalla. En toda la extensión del barranco lo único que hubo una escaramuza donde un cristiano que se quiso hacer el valiente, pues acabó muerto, pero hacerse el valiente y querer solo enfrentarse con el grupo de moriscos que le salió al paso. Pero quitando eso y quitando lugar de paso, alguna pequeña escaramuza, podríamos decir que aquí no hubo realmente ninguna acción importante de recuerdo de lo que fue la rebelión morisca.
en Tollos. En cuanto a la economía local, siempre ha sido una economía de agricultores, siempre ha sido la agricultura la que ha prevalecido aquí. Agricultura de secano, por supuesto, en almendro, olivo y cereal antiguamente. Ahora lo que más se suele trabajar es el olivo. De hecho, tenemos una variedad bastante común aquí en esta zona, que es la genovesa, aquí le llamamos beniaya, y es una aceituna que suele por la altura y por el entorno que tiene, pues suele ser bastante común aquí. El aceite es excelente, es un aceite que se elabora y se empieza a recolectar, el fruto se empieza a recolectar sobre el mes de diciembre y viene a durar hasta enero o mediados de febrero. Es una recolección bastante manual que se intenta llevar a diario a la almazara para que ese aceite pues no pierda la calidad que estamos gozando ahora mismo de ella. En cuanto a cambios en lo que es el pueblo de unos años atrás ahora, pues claro, yo sí que los he vivido, el cambio significativo, porque hoy, como todos sabemos, los niños usan más tiempo en pantallas que antiguamente. Antiguamente la plaza del pueblo era el sitio predilecto de todos los niños, es donde jugábamos y es donde estaba llena. Ese cambio sí que se puede apreciar en el pueblo, incluso en la época que más habitantes tiene el pueblo, que es en verano. En verano, pues antiguamente muchas veces nos tenían que llamar la atención para que nos calmásemos un poquito, y ahora no hace falta decir nada porque por desgracia pues está bastante solitario. Tenemos también el lavadero público, en el cual es uno de los cambios que comentaba antes. Yo he conocido hasta principios de los años 80 pues las mujeres ir a lavar allí todavía. De invierno a verano hay un cambio muy grande, puedes ver un poquito más de gente los fines de semana, pero entre semana pues es la gente que básicamente vive aquí y reside aquí.